Están? Buenas tardes, gracias porque nos siguen en este 20 de abril del 2022. Gracias a cada una de las personas que se va a dar cita. Bienvenidos todos a Salud Mental. Soy Gregorio Camacho, psicólogo, muy feliz de recibirles en esta tarde. Saludo a cada una de las personas que en esta tarde se hará el tiempo de estar con nosotros. Y de verdad muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos dan un espacio en su casa. Gracias Juan Carlos Espinosa García. Saludos. Vamos a hablar hoy sobre problemas de aprendizaje, estas situaciones que se dan en el desarrollo de la infancia y que muchas veces pasan desapercibidas o que muchas veces por el desconocimiento que se da en torno a estas situaciones se cometen errores en el diagnóstico y en el abordaje de este tipo de situaciones. Gracias a Jorge Morales en esta tarde por estar sintonizándonos y a las personas que en esta tarde, gracias, siendo las 5:07 de la tarde del 20 de abril del 2022, damos inicio a una emisión más de Salud Mental. Bienvenidos. Las dificultades de aprendizaje es muy importante que las entendamos como desórdenes que puedan afectar la habilidad de una persona para adquirir, entender, organizar, almacenar o usar información oral y no oral. Concretamente, para que entendamos, son aquellas dificultades en las que se presentan en áreas como la lectura, la escritura, el razonamiento o las habilidades matemáticas. Estas condiciones, estos desórdenes afectan tanto a niños como a adultos y con frecuencia más a niños que a niñas, es decir, la prevalencia es más en el sexo masculino. Algunos discuten que tiene que ver con una cuestión relacionada con el género, con estas expectativas que se siembran alrededor de los niños en las culturas. Algunos dicen que tiene que ver por una cuestión orgánica que se debe precisamente a toda esta constitución anatómica que como seres humanos tenemos. Bueno, hay diversas discusiones y diversas perspectivas. Nosotros en este programa vamos a hablar sobre la etiología desde el sentido psicológico, pero también estas afectaciones, estas repercusiones de manera adyacente que se agregan a las dificultades de aprendizaje. Es muy importante que entendamos. Si estamos hablando de que estos desórdenes se manifiestan en áreas como la lectura, la escritura, el razonamiento o las habilidades matemáticas, entonces debemos entender que va a haber una problemática en el individuo para desenvolverse en el ambiente escolar y esto puede ser un factor negativo si no hay el abordaje adecuado por parte de la institución. Es de verdad lamentable el número de niños que no tienen un abordaje adecuado, que hay una malpraxis en el abordaje de este tipo de situaciones. Y hoy en día, esta dificultad, a pesar de que se estudia, a pesar de que hay diversas perspectivas en esto, se siguen dando tratamientos muy poco profesionales, muy poco objetivos y hasta cierto punto ortodoxos. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si el niño muestra incapacidad o falta de desenvolvimiento en las áreas de lectura o escritura, hay papás que creen que a través de los golpes, de la violencia o de hablarle fuerte a sus hijos van a aprender a hacer las cosas, sobre todo porque venimos de una cultura en la que muchos de nuestros papás o muchos de nosotros pudimos haber aprendido acompañado de un cinturón, acompañado de una amenaza. Algunas personas, quiero ser muy cuidadoso con esto porque piensan que el criticar estas prácticas hace que las personas hoy en día sean débiles, sean personas que no se van a desenvolver adecuadamente. Pero piénselo bien, interesa que una persona aprenda muchas veces por las expectativas y por las perspectivas que tenemos como familia alrededor del aprendizaje. Muchos padres quieren que sus hijos se desenvuelvan de cierta forma por una cuestión que tiene que ver más con ellos, más con sus expectativas, que tomando en cuenta el desarrollo adecuado de sus hijos.
Desafortunadamente es por eso que muchos papás presionan a sus hijos para que tengan un desarrollo de excelencia académica, aunque el chico, más allá, no vamos a tocar la palabra capacidad, vamos a decir que no está en sus manos o no es parte de sus fortalezas el aprendizaje de tipo académico. Esto no quiere decir que el chico no aprenda en otras áreas, esto no quiere decir que el chico no tenga otras fortalezas, pero a nivel académico pueden estar pasando ciertas dificultades que si las perdemos de vista, podemos equivocarnos, presionar a nuestros hijos, marcarlos emocionalmente por estarlos presionando ante situaciones que ellos no está dentro de su repertorio de fortalezas llevar a cabo. Sobre todo porque le doy dos noticias. La primera es que puede ser una condición orgánica, es decir, una condición intrínseca, y otra puede ser una condición externa, que guarde relación con ciertas eventualidades, con el ambiente, con aspectos que de forma exterior impactan e influyen en el desenvolvimiento de un ser humano en esta etapa del desarrollo. Gracias a cada una de las personas que se siguen sumando. Saludos, buenas tardes, Brian Iván Ortiz. Gracias, Nevares Luis. Nos dice Brian, creo que este tema va más dirigido a aquellos papás que no comprenden que todos tenemos diferentes formas de aprender. Así es. Necesitamos idear estrategias de aprendizaje. Saludos, Lupita Rebolla. Gracias por estar en esta tarde. A cada una de las personas que se van sumando, son muy amables de estar. Retomo el comentario de Brian, que todos tenemos diferentes formas de aprender. Eso es algo que cuesta muchísimo entender, y más que entender, muchas veces aceptar. Hay papás que quieren que sus hijos sean de una forma en la que el hijo simplemente no puede encajar en ese molde que el papá quiere desarrollar. A veces el papá anhela y vive comparando al chico por las dificultades que presenta en el aprendizaje con ese niño del salón que pues destaca académicamente y hace las cosas. Yo les quiero decir algo y quiero ser muy tajante en esto. Tanto vale el niño que destaca como aquel que tiene dificultades en su aprendizaje. Porque los problemas de aprendizaje no están sujetos al coeficiente intelectual, no tienen que ver con el nivel de inteligencia que su hijo tenga. Que su hijo tenga dificultades en el desarrollo del aprendizaje no quiere decir que tenga retraso mental o que tenga una dificultad que le va a impedir desenvolverse en otras áreas. Solo no es una fortaleza que su hijo en ese momento esté mostrando. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si estoy ante un problema de aprendizaje en mi hijo o en mi hija? Bueno, dentro de los indicios que está, los más comunes son los problemas a la hora de hablar. Cuando el niño comienza a hablar, cuando empieza a hacer sus primeras pronunciaciones. El retraso en las habilidades lectoras. Cuando el niño comienza a aprender a leer, pero muestra una dificultad por la comprensión de esta lectura o por la pronunciación de las palabras. La falta de comprensión para las matemáticas. Ojo, hay modelos actuales que llevan a los niños desde muy temprana edad a un razonamiento matemático que les permite llegar al nivel de primaria ya con ciertas habilidades y ciertas fortalezas. Muy importante mencionarlo. Pero también hay esquemas educativos en las que en nivel primaria se comienzan a ver este tipo de temáticas y de habilidades, y entonces el niño comienza a mostrar ciertas dificultades. Otro de los indicios es la dificultad para aplicar los conocimientos a un contexto determinado o la falta de coordinación a la hora de llevar a cabo actividades sencillas como atarse los cordones o coger un lápiz. ¿Cuántos niños no muestran dificultad para amarrarse la cinta de los zapatos? Ha sido algo que por generaciones a muchos les ha causado que se agreguen problemas. Más allá de eso que representa una dificultad, que se agreguen problemas como que papá va a criticar al niño,
que papá va a comparar al niño o a la niña, que lo va a hacer sentir mal, que va a abonar de forma negativa a la estima de ese chico. ¿Por qué? Utilizando términos despectivos para referirse al niño, porque no puede aprender las cosas, porque no puede amarrarse los zapatos, porque no puede llevar a cabo la obtención de ciertos aprendizajes al ritmo que otros niños los están llevando. Es muy importante que nosotros entendamos que por más que yo presione a mi hijo, si aprende a través de las presiones, lo que hago es estoy mandando un mensaje en el que le enseño a mi hijo que se presione para todo. ¿De dónde cree usted que viene el estrés y la ansiedad? ¿De dónde cree usted que se comienzan a vivir las primeras experiencias relacionadas con el estrés, con la tensión, con la ansiedad? Estos ambientes tensos que muchas veces los papás promueven en casa son los que hacen que los hijos pues se sientan de una forma terrible relacionado con la vida académica. Por eso muchas personas desertan, porque la escuela no se convierte en un espacio más que para reforzar negativamente aspectos que tienen relación con una dificultad que desde casa es tomada como una debilidad. Que su hijo tenga una dificultad de aprendizaje no quiere decir que sea menos inteligente que los demás. A todos en algún momento de nuestra vida nos cuesta ciertos aspectos. Tenemos que aprender a sobrellevarlo. Dentro de los problemas de aprendizaje se encuentran unos más comunes que otros. Dentro del manual de psiquiatría en su edición quinta, el DSM-5, integra este tipo de condiciones bajo el apartado trastornos del desarrollo neurológico y lo establece como trastorno específico del aprendizaje. Estas dificultades muchas veces no se mencionan de forma abierta porque son términos no tan populares. Más bien desde la pedagogía, pues se pueden conocer como disgrafía, discalculia, dislexia. Y hay personas que dicen, es que soy disléxico, es que tengo dislexia, porque tienen alguna dificultad en la cuestión de la lectura. Sin embargo, es algo que es muy importante entender, es que en la cuestión del trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura, conocido coloquialmente como dislexia o conocido bajo este término alternativo, debe de ser entendido como esta dificultad en la que existe un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida para deletrear y con poca capacidad ortográfica. Si su niño presenta problemas para que cuando usted le coloca una palabra, él la deletree, y esto es una cuestión constante, y hay poca capacidad en el dictado, y hay poca capacidad para captar las palabras, lee y comprende otra cosa de lo que realmente la palabra está haciendo, o confunde una palabra con otra, o una letra con otra, es común que incluso de adultos leamos algunos aspectos y por ahí alguna palabra se vaya. No piense que tenga que ver con una cuestión de dislexia. Pero cuando ya se convirtió en una condición que está afectando de forma constante, entonces estamos ante un trastorno específico y debemos de atenderlo. Primero que nada, entender que este tipo de dificultades no representan un daño total por el cual un papá debería de tipificar a su hijo, sino que hay que buscar alternativas. Muchos de estos niños salen adelante con un acompañamiento adecuado, con las intervenciones oportunas, sea desde un plano orgánico, es decir, un daño que está existiendo, desde la cuestión del desarrollo, desde la formación neurológica del niño, o que tiene que ver con factores ambientales que influyeron. ¿Cuáles son estos factores ambientales? Bueno, que el niño no tenga un acompañamiento adecuado en casa. Estos niños que les toca hacer la tarea solos,
estos niños que muchas veces no tienen un buen maestro que les asigne las actividades adecuadas y que no hay un acompañamiento específico por parte de la escuela, y entonces el niño hace lo que puede con lo que tiene o aprende a hacerlo de la forma en que cree que se debe hacer. El sistema educativo ha tenido muchas deficiencias por todas estas limitancias que hay desafortunadamente en carácter presupuestal, que hace que en una escuela un maestro se encargue de muchas cosas. Eso lo tenemos que señalar. Porque desde la perspectiva de los ajustes razonables, es decir, de hacer los ajustes metódicos para que un niño que, por ejemplo, en grupo con dislexia se me está atrasando en la cuestión ortográfica, en la cuestión de lectura, ¿cómo lo integro, cómo lo incluyo desde la perspectiva de la inclusión para que los ajustes sean de acuerdo a su formación curricular? Entonces, un solo maestro muchas veces se encarga de hacer esas adecuaciones para 8 o 15 niños. Es muy difícil que a mayor número de niños exista un acompañamiento de calidad. Tenemos que señalarlo, porque muchas veces desde el plano de los papás, el maestro tiene la culpa de todo y no es así. Muchas veces es el descuido que como padres hacemos desde casa y que desafortunadamente no detectamos. Ojo papás, si su hijo está presentando dificultades en la adquisición de la conciencia fonológica, es decir, en el deletreo y manejo de los sonidos de las palabras, hay que poner alerta ahí. Si mi hijo a la hora que quiero que deletree o que me diga el sonido de una palabra como la M, como la P, como la Q, y no logra identificar una que otra, ahí tenemos dificultades. También cuando se están presentando problemas o dificultad para evocar nombres específicos, números, colores, letras, objetos. Cuando yo le digo a mi hijo que señale algo y no lo señala o no sabe de qué se trata y que desafortunadamente no logra identificarme las letras, o le coloco el abecedario y le digo cuáles es cada una de estas letras y no hay la capacidad para realizarlo, debemos mostrar alerta también ante ello. Las dificultades para aprender secuencias automáticas, es decir, el abecedario, números del año, números de meses del año, días de la semana y otros aspectos que sirven como ejercicios para regular este tipo de aprendizajes. Entonces, si no tenemos este tipo de condiciones, si nosotros no detectamos este tipo de procesos en la vida de nuestros hijos, se pueden presentar dificultades que de verdad sean perseverantes y que afecten el desarrollo de nuestro hijo, por decirlo alguno. Si lo vemos desde un plano estadístico, en cuestión de prevalencia, la dislexia tiene entre un 5 y 17% de la población total que la padece. Es más común en varones, se lo decía al principio, que en mujeres. Sin embargo, el nivel de gravedad no depende del sexo. No depende de si es mujer o hombre, si es niño o niña. El nivel de gravedad es visto desde una perspectiva singular. Entonces es muy importante tener en cuenta esos aspectos. Cuando mi hijo no me presenta dificultades a la hora de deletrear, del abecedario, de los números y demás, pero me presenta una imposibilidad para dominar y dirigir el lápiz para escribir de una forma legible y ordenada, entonces podemos estar frente a una dificultad llamada disgrafía. Mi hijo está teniendo problemas en la escritura. No se entiende. No lo está haciendo de forma ordenada. Es bastante significativa la forma en que comienza escribiendo una letra y después se va al extremo de la hoja y la otra la escribe así, o dibuja una letra súper grande y la otra súper pequeña y la distancia una de la otra. Ahí estamos teniendo signos de una posible disgrafía. Cuando hay omisión de letras, sílabas o palabras, cuando en la posición
del cuerpo a la hora de escribir, de qué forma se coloca, si lo hace así, si se recarga sobre la mesa, si muchos niños quieren agarrar el lápiz de esta forma. Este tipo de signos nos ayudan a detectar la confusión de letras con sonido semejante o con formas idénticas pero con orientación distinta. La dificultad para escribir sobre una línea y dentro de los márgenes. Algunas personas se preguntan por qué los cuadernos vienen rayados o cuadriculados. Precisamente porque es una forma de aprender a escribir dentro de un orden. Cuando ese orden no se está siguiendo más allá de una perspectiva o una condición de rebeldía, puede tener y guardar relación con una dificultad o un trastorno del aprendizaje. Y es muy importante que lo tengamos. Otro de los trastornos del aprendizaje, relacionado con las dificultades en el aprendizaje de matemáticas, conocido también con discalculia. ¿Cuántos niños no presentan esto? ¿Y cuántas personas han crecido con el peso emocional de no comprender las matemáticas? Pareciera que aquel que maneja las matemáticas es un superdotado y que las personas que no dominan también las matemáticas están destinados al fracaso. Y eso es completamente falso. Porque el hecho de que haya una afectación al proceso numérico y el cálculo no quiere decir que mi hijo no va a aprender a tener un razonamiento lógico matemático, solo está presentando dificultades. El hecho de que mi hijo, mi hermano, mi primo, mi alumno, para los que nos estén viendo y trabajen en el sector educativo, tenga ciertas particularidades o un manejo incorrecto de los datos o incapacidad para dominar el sentido del número, no quiere decir que esto vaya a prevalecer. Sin embargo, si estoy detectando estos signos como el uso excesivo de los dedos para contar, una lentitud en la pronunciación de los enunciados de orden matemático, una falta de estrategias en la resolución de problemas, un desconocimiento del uso de la estimación, incapacidad para sumar, para restar, dentro de lo que se espera a la edad de un chico, entonces tenemos que prender alertas y dar el acompañamiento adecuado porque posiblemente se trate de un trastorno en el aprendizaje de las matemáticas. Lo que es muy importante, familia, que nosotros acompañemos de forma adecuada a nuestros hijos, que lo hagamos de una forma asertiva, que podamos decirle a mi hijo que es valioso y que es valiosa y que es un ganador y es una ganadora independientemente de sus resultados escolares. Que bajemos nuestras expectativas de lo que guarda relación con la escuela. Muchas veces un papá quiere que su hijo sea de dieces, y es más una satisfacción personal que la verdadera satisfacción que el chico siente. Muchas veces el niño no comprende por qué saca una calificación. Es más el reconocimiento del papá o de la mamá en una cuestión de presunción. Y no vamos a caer en un debate en el que digan que se trata de mentalidad mediocre, que se acostumbre a sacar bajas calificaciones para que haya una mediocridad en el desarrollo de su personalidad. Es que no tiene que ver la calidad de una persona con su calidad de estudiante. Hay muchísimas personas que no pasaron por el ambiente escolar, que no terminaron una carrera, pero que son excelentes negociantes o que son excelentes empresarios porque hubo un adulto, hubo un papá, un abuelo que les motivó a estar y que les sembró una estima y que fomentó en ellos un crecimiento personal que independientemente de su desarrollo académico creció y que se sienten con la capacidad de hacerlo. ¿De qué sirve que un chico sea de dieces si cuando llega a la universidad se topa con un ambiente distinto, con una forma de calificar distinta y entonces toda esa estima tan vulnerable se quiebra y comienza a sentirse que no vale nada, que no sirve para eso, que no funciona y que desafortunadamente todo lo que hasta ahora pudo haber ganado para sí lo comienza a perder de forma inmediata porque hay un contexto que no le favorece. Hay que
adentrarnos a este tipo de informaciones y sobre todo llenarnos de este tipo de información básica, porque a veces no nuestros hijos, pero sí el hijo de un vecino, un sobrino, un familiar, cualquiera, nosotros mismos pudimos haber pasado por esto y nos marcó a tal grado que pensamos que no éramos capaces de nada, pero hemos logrado muchísimas cosas. Dentro de las causas, para ir finalizando, se encuentra la herencia o genética. Los problemas de aprendizaje suelen afectar a miembros de la misma familia. Si hay antecedentes en la familia de problemas de aprendizaje, es muy probable o hay una predisposición a que existan en demás miembros. Los problemas que se presentan durante el embarazo o el parto, enfermedades o lesiones durante o antes del nacimiento, el uso de drogas o de alcohol de manera excesiva, el parto prematuro o largo, carencia de oxígeno o bajo peso al nacer, también problemas después del nacimiento, lesiones en la cabeza. Qué tan importante es que cuidemos a los chicos de que no se golpeen la cabeza. Seamos conscientes, identifiquemos que son procesos que van a marcar la vida de nuestros hijos y que tenemos que ser excesivamente cuidadosos en este tipo de condiciones. ¿Qué les pareció el tema? ¿Les gustó? Hay muchísima información sobre problemas de aprendizaje que podríamos seguir compartiendo. La siguiente semana le vamos a dar continuidad a uno de estos temas, pero me gustaría saber su opinión. Les agradezco mucho a los que han estado. Desafortunadamente se nos ha ido el tiempo del programa, pero estamos muy contentos de llegar a una emisión más de salud mental. Nos vamos a ver la próxima semana para darle continuidad a este tipo de temas. Me han pedido mucho que hablemos de Asperger, de autismo, que hablemos de trastorno déficit de atención, porque algunas personas confunden una condición con otra, qué tiene que ver las afectaciones en el embarazo que repercuten en el desarrollo de los niños y las niñas. Bueno, vamos a hablar de todo este tipo de temas y vamos a tratar de integrar a un especialista en neurología para que nos hable de esto. Yo soy Gregorio Camacho, estoy muy feliz de haber transmitido desde los estudios de Ultimatum. Sígame en mis redes sociales como psicólogo Gregorio Camacho. Recuerde que estoy para servirle en la Clínica de Especialidades ADA, 14 Norte Oriente, número 590, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero que también brindamos el servicio de atención psicológica de manera online, es decir, a distancia. Si usted se encuentra en cualquier parte de este planeta y habla el idioma español, por supuesto podemos platicar sobre sus condiciones. Saludos a todos los que nos van a escuchar en Spotify, a los que nos van a ver en podcast y nos van a ver en YouTube y a aquellos que se sumen a esta comunidad de Ultimatum. Yo soy Gregorio Camacho, estoy muy feliz de haber estado con ustedes. Reciban un abrazo de todo el equipo de producción. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde aquí en Diario Ultimatum. Muchas gracias. Chao.